Bueno, compañeros de los medios de comunicación, muy buenas tardes. Nuevamente una disculpa por la demora. Estamos por iniciar la conferencia de prensa que encabezará el secretario de Salud, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, acompañado en esta ocasión por el secretario de Protección Civil, la secretaria de Turismo, el secretario de Transporte, el titular de Aeropuerto Ángel Albino Corzo, Sedena y el DIF del Estado. Le damos la palabra al secretario. Gracias, adelante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes ya. Gracias por seguirnos acompañando, gracias por ser parte de este trabajo arduo y nuevamente reiterar mi respeto, mi agradecimiento y sobre todo lo bien que comunican a la población. En la ya acostumbrada rueda de prensa de todos los días, quisiera agradecer a los miembros del Comité de Seguridad en Salud que nos han acompañado esta mañana para debatir todos los temas que se tienen que ir dando en el día a día, en el comportamiento de la enfermedad, el coronavirus. Quisiera iniciar la conferencia, aparte de agradecerles, decirles que vamos a anunciar 4 nuevos casos que se agregan al 7º caso que se dio a conocer con ustedes el día de ayer. El caso número 8 corresponde a femenino de 45 años de edad, que del 6 al 14 de marzo tuvo el contacto se contagió y inició sus síntomas el día 22 de marzo y tiene 2 contactos intradomiciliarios. En el caso número 9 es un masculino de 81 años de edad que tuvo y viajó a Bilbao, España. Tuvo 8 contactos, 5 de ellos son intradomiciliarios y 3 son extradomiciliarios. También es importante que les informe el caso número 10. El caso número 10 es un caso que está y es de San Cristóbal, que inicia su periodo de contagio el 15 de enero al 19 de marzo, estuvo en Madrid, España, y inició síntomas el 24 de marzo con 2 contactos intradomiciliarios. El caso número 11 corresponde al municipio de San Cristóbal de las Casas. Estuvo el 18 de marzo conviviendo con una persona que vino de Costa Rica. Inició síntomas el 20 de marzo y tiene 12 contactos, 4 intradomiciliarios y 8 extradomiciliarios. Con ello hemos de completar 11 casos positivos para el Estado al corte del día de hoy. Tenemos 19 casos probables en estudio en el laboratorio y el día de mañana habremos de informar si de todos esos casos cuántos nos dan positivo. Es de hacer mención que este es un comportamiento que sigue siendo de importados hasta este momento y que nosotros estamos siguiendo muy marcadamente el movimiento y la asistencia de cada uno de los casos positivos y sus contactos, que hace unos momentos pudimos hacer un análisis de todos los 11 casos y de todos los 11 casos podemos ver que ya no todos son nada más de Tuxtla. Ya tenemos en Tapachula, tenemos en Palenque y tenemos en San Cristóbal. De manera tal que el virus empieza a estar en todo el estado.
Y también comentarles a ustedes que de todos los casos también es muy importante que sepan que el mayor número de casos está en el grupo de 45 a 49 años de estos 11 casos. Pero llama también la atención que 3 de los casos son entre 60 y 81 años. ¿Por qué hago resaltar este análisis? Porque ya habíamos dicho que las personas mayores de 60 años, y si le agregamos que 2 de ellos son fumadores crónicos y que tienen síndrome de enfermedad pulmonar obstructiva, con mayor razón pueden ser vulnerados por el coronavirus. Es importante también comentarles que cada caso evoluciona de manera diferente de acuerdo a las enfermedades concomitantes que porta cada uno de los pacientes, y eso hace estar en la búsqueda y en la estrecha vigilancia epidemiológica. También quisiera informarles con muchísimo gusto y muy animado que aquí en el comité pudimos ya distribuirnos el seguimiento y la vigilancia más estrecha todavía de los casos entre el ISSSTE, el INS, el ISTECH y la Secretaría de Salud, para ser más precisos todavía en la búsqueda de los casos, en la vigilancia de sus contactos y en la búsqueda y la vía por la cual pueda haber caminado o contagiado alguno de estos casos. De manera tal que nosotros estamos tomando acuerdos y estamos saliendo, y ahí pido una disculpa por el atraso, porque realmente siempre sesionamos y todos los días lo hacemos con el Comité de Seguridad por indicaciones del presidente de este comité, que es el señor gobernador del estado, quien también les envía a través de mi conducto y a través del comité un fuerte abrazo solidario con los medios de comunicación. Cuando me refiero a los casos, quiero comentarles que el que tenemos grave pero estable es el caso de Palenque. En los otros 2 momentos, de los 10 casos, 2 sobresalen con sintomatología que queremos manejarla como delicada, porque son síntomas que toda vez de haber mantenidos de manera severa han ido fortaleciendo sus síntomas. Sin embargo, no han llegado a una sintomatología que amerite hospitalización. Todos los casos, a excepción del de Palenque y el de Tapachula, están internados y bajo vigilancia médica con sus especialistas correspondientes. El de Tapachula lo está atendiendo directamente el INS ordinario, y el de Palenque lo estamos atendiendo en la clínica alterna que se abrió para tal fin, y el personal especializado es personal de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas. Es cuanto yo les tengo que informar. Con esto cerramos con 11 casos positivos al día de hoy, y estoy presto a sus preguntas y a sus comentarios. Secretario, buenas tardes. Adolfo Abosaí de Cuarto Poder y Notinúcleo. Preguntarle, con las 2 situaciones de los gobernadores, los casos confirmados de Tabasco y de Hidalgo, ¿usted ve viable, por ejemplo, que el gobernador Rutilio suspendiera sus actividades, aunque se ha aplicado sana distancia en las actividades que ha realizado? Pues hay una situación ya de riesgo, ya vimos que el coronavirus ha alcanzado a 2 gobernadores. Eso por un lado. Por el otro, también en la tercera conferencia nos dabas una explicación del escenario no deseado de casos que podrían impactar a Chiapas, que eran 6.800, y del diagnóstico estimado, que eran 1.885. ¿Cuántos casos estimados de muerte habría de coronavirus para el estado de Chiapas? Si tuviéramos un escenario no deseado, nuestro
nuestra tasa de mortalidad podría ser arriba de 7.3 por cada 100.000. Pero en nuestro escenario, que es el que nosotros podríamos, es en el caso no deseado, en el caso que esperáramos, podría ser como ha pasado en países que no los ha rebasado su capacidad y su infraestructura instalada, que podría ser 3.4. Nosotros quisiéramos que fuera menos, y si pudiéramos que fuera 0 sería mejor. En relación a la pregunta del presidente de este consejo, el señor gobernador, por supuesto que sí, va a haber un momento en que va a detener sus actividades porque así lo merite, pero retomo otra vez, todo el estudio de cómo pasamos en nuestro estado es lo que nos hace tomar las decisiones, y las decisiones se toman en su momento exacto. No es lo mismo, y lo dijimos claro al principio, cómo se comporta la enfermedad en China, en Italia, en Alemania, en África, en Chiapas, en Colima, en Sonora, en Sinaloa. Cada quien tiene que tener su equipo, como lo que estamos haciendo ahorita, al pendiente de cómo se van comportando los casos. Y cada uno tiene trazado un escenario, el no esperado y el deseado. Ante tal situación, la decisión de las actividades del señor gobernador se van a decidir en el momento de acuerdo a los escenarios, siempre ponderando la actividad preventiva ante todo y protegiendo a nuestro gobernador como debe de protegerse, pero siempre pluralizando el gran afecto y tomando en consideración que él lleva la batuta de este gran estado y que lo que quiere para sus chiapanecos es protegerlos también. Secretario, en relación con esta pregunta que hizo mi compañero Adolfo Abouzahid, quiero saber si el gobernador del estado ya se realizó las pruebas que dan la información sobre esta enfermedad para saber si es o no portador de coronavirus COVID-19. Mire, es buena su pregunta, pero todos tenemos que hacernos una prueba si cumplimos con la definición operacional. Y la definición operacional es muy clara. Hemos manejado dos. Cuando iniciamos, dijimos, tomemos prueba los casos probables. Caso probable de coronavirus es todo aquel que tenga sintomatología, tos seca, fiebre, dolor de garganta, estornudos, más tenga contacto con alguien del extranjero que se haya contagiado, y ese era a quien se le tomaba prueba. Dada la naturaleza del trabajo del gobernador, que independientemente de las medidas convive con mucha gente, ya vimos lo que ocurrió con los gobernadores de Tabasco, con el gobernador de Hidalgo también, dada la naturaleza de su trabajo, por eso es la pregunta. Entiendo su preocupación y la insistencia de su pregunta, pero no me dejó concluir para decirle que la nueva definición operacional son 3 signos y 3 síntomas los que se asocian para poder encartar o descartar un caso. Si el señor gobernador tuviera alguno de esos elementos para encartarlo o descartarlo, entonces haríamos una prueba. El señor gobernador, como están ustedes aquí, y espero que se respete las placas rojas que marcan la sana distancia. Por supuesto que todos estamos cuidándonos, y él es nuestro máximo líder de los chiapanecos, y él tiene cuidados muy propios hacia su persona, como lo debemos estar haciendo todos los chiapanecos. En un momento dado que tuviera una sintomatología que reuniera hacerlo y encartarlo como caso probable, seguramente lo que sigue es una toma de muestra.
Muy sano, excelentemente sano, física y mentalmente. Muy buenas tardes, secretario. Carla García, aquí de Bitácora Azul. ¿Tiene un promedio de cuántos estudios diarios realiza el laboratorio de la Secretaría de Salud? Sí. Justo aquí lo traigo porque hoy lo que hicimos fue analizar los casos en el paso del tiempo, ¿verdad? Y tenemos un promedio actual de la última semana a la fecha de 19 casos en el estado de manera diaria y traíamos un acumulado de 75 casos. De los 75 casos, nosotros hemos tenido 11 positivos. ...19 en promedio. Secretario, me pregunta la gente qué está pasando con los locales, los negocios. ¿Van a haber operativos para cerrarlos de manera obligatoria? Porque me refería que el riesgo sanitario de pronto está cerrando también algunos negocios. La otra cuestión, ¿cómo se va a garantizar que esto no se salga de control o no se desborde? Usted sabe que mucha gente vive al día. Un taxista que no gana hoy no tiene comida para mañana. Un vendedor ambulante que no vende hoy no tiene comida para mañana a su familia. Es decir, hay mucha gente que vive al día. ¿Cómo vamos a garantizar que la gente no se desespere y se salga de control de esto y que al rato termine realmente esto fuera siendo un relajo, un desastre, ¿no? La otra cuestión, que me platique para mañana, ¿cómo va a estar lo de la nueva clínica alternativa que se va a inaugurar en el Poliforum? Es decir, ¿cuántos ventiladores van a estar ahí? ¿Cuántos aparatos de gasometría? ¿Y qué otros equipos médicos se necesitan? Si se cuentan con ellos, si hacen falta, si va a haber recursos adicionales para comprarlos, ¿cómo se va a contrarrestar la pandemia con estas clínicas alternativas en la geografía chiapaneca? Muy bien. En términos de los negocios, hemos ido también paulatinamente, conforme el comportamiento de la enfermedad, de manera que se desplegaron operativos para aquellos que no escucharon el exhorto en términos de sus horarios que iban a respetar. A quienes no hicieron caso, ya se están armando los operativos con la Fiscalía para poder clausurarlos de manera definitiva, porque los que sí nos escucharon el exhorto, pues estamos creyendo que nos van a ayudar en el momento en que haya que decir que se cierren definitivamente. Pero quienes no lo hicieron, se está aplicando la ley como se tiene que hacer. Ahora bien, eso es muy importante. Y antes de entrar a la parte de la economía de las personas, que son muchos los que viven al día, y lo tenemos claro y también lo abordamos ahorita el tema en la reunión previa. Fíjense, antes de eso les quiero decir, y ayer se los comenté, yo el día 31, que ya es esta semana que mañana inicia o que hoy inicia, estoy convocado a una reunión nacional donde se integra la Guardia Nacional y todas las autoridades de seguridad, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, con la Secretaría de Salud. Y eso nos va a permitir que tomemos algunas decisiones que estoy seguro que van a generar mucha fortaleza para regular y para actuar en las personas que no están haciendo caso, porque el derecho humano que todos tenemos, bueno, termina donde empieza el derecho del de al lado, ¿verdad? Entonces, con eso creo que vamos a tener todavía un panorama mejor y yo les voy a informar inmediatamente qué acuerdos se tomaron y cómo vamos a ir avanzando en ese tema. En relación a la economía, efectivamente tenemos claro que no podemos actuar de una manera tan drástica con las personas que venden sus alimentos, que venden todo. Pero por eso tenemos un área de protección contra el riesgo sanitario y una ley general de salud que nos protege y que nos permite hacer el llamado, como el caso de Palenque. Me voy a agarrar del caso de Palenque para ser muy explícito. Vimos toda esa calle que les platiqué del mercado, donde estaban múltiples
Y entonces nosotros fuimos con la Dirección de Regulación Sanitaria, ahora Protección contra Riesgo Sanitario, y pudimos, junto con el presidente y su bando de policía y buen gobierno, poder distanciar. Y así lo tendremos que hacer en cada municipio. También acordamos ahorita en la reunión del Consejo que vamos a visitar y vamos a tener reunión de nuevo con los presidentes municipales para que su bando de policía y buen gobierno en el ámbito local lo apliquen ya conforme a derecho. O sea, poco a poco vamos a ir apretando más las cosas y apegados más a la ley, sin dejar que las personas que viven del día a día se dejen o se vean afectados en su economía. También la dispersión de los programas sociales que el presidente Obrador y que el gobernador del estado están dando para las personas mayores y para los otros grupos que tienen un apoyo del gobierno, eso nos hará bastante despresurizar un caos económico que pudiéramos tener, que no se ve en estos momentos, que puede ocasionar si actuamos de manera inteligente y si actuamos de manera responsable y si estamos todos los días pendientes, como ustedes que están aquí y como nosotros, de estar llevando el tema del día a día y estarnos fijando qué está pasando en todo el estado. Y por último, me decías de la clínica del Poliforum. No nomás se va a abrir el Poliforum, se va a abrir también en Tapachula una clínica alterna que tiene ahorita un avance del 40%, que está en Tapachula. Otra se va a abrir en Comitán. Ya funciona Palenque, ya funciona Reforma, Pichucalco está al 50% del equipamiento. Ya la infraestructura ya la tenemos lista, ¿verdad? Y habremos de ir valorando en dónde podríamos ir abriendo más clínicas que son equipadas como si fuesen terapias intensivas. Y ustedes lo van a poder contactar, a lo mejor no podamos entrar todos el día de mañana que se va a aperturar, pero yo los invito a que de manera organizada puedan hacer sus recorridos de una manera muy coordinada para que conozcan de qué está hecha esa clínica y se les pueda dar una explicación muy clara de cuáles son los elementos más importantes y los básicos para poder salvarle la vida o coadyuvar a que pase de un estado grave a muy grave un paciente. El objetivo de las clínicas alternas es tener un espacio físico con 6 consultorios como está el Poliforum, que vas a poder llegar y si tú tienes dudas o si tienes síntomas que pudieras tener coronavirus, te consulten. Y si no tienes, si no te encartan como probable caso, te puedan mandar a tu casa con tu tratamiento. Y si te encartan dentro del caso y ameritas la prueba, pero no tienes una sintomatología grave o alguna respiración rápida, que es la dificultad para respirar, entonces también te puedan mandar para que estés en tu casa de manera aislada y te estén visitando diariamente como se está haciendo ahorita. Pero si tuvieras dificultad respiratoria, al lado están las 40 camas en las que pudiera ser albergado y cada una de esas camas tiene su ventilador para asistencia mecánica, tiene su equipo para proteger al personal, tendrá todo su personal para tratar de manera adecuada a los pacientes. Hasta ahí vamos, gracias a Dios. Secretario, buenas tardes. Tengo algunos cuestionamientos. Si me pudiera decir primero si todos los casos que se han dado en el estado de Chiapas son importados. Mencionaba el de la mujer de 45 años, pero no dijo si ese era también un caso importado o no. Sí. Otra pregunta, si me pudiera decir el total de las personas que están aisladas hasta este momento en Chiapas, el total también de dados de alta, aunque ayer decían que 2, pero para ver si ya se modificó
esta cifra, dados de alta y número de aislados. Y una última, me gustaría preguntarle, están surgiendo páginas que están soltando en estos momentos información de las personas contagiadas, incluso exponen rostros, exponen nombres, por ahí el presidente de la Coparmex también en Tapachula lo hizo. Como Secretaría de Salud, ¿cuál es la actuación que ustedes pueden hacer para no comprometer a estas personas en actos que luego derivan en discriminación? ¿Le dan algún tipo de visto a la Fiscalía? Muy bien. En el caso de cuántos son importados, son todos. Ninguno ha tenido un contagio de brote local. El día que eso pase, vamos a apretar más medidas todavía. Ahora bien, en el caso de los aislados, todos los casos que tienen en promedio 10 contactos, unos menos, unos más, pero si son 11, tenemos por lo menos 110 personas aisladas, vigiladas. Pero yo sí quiero compartir con ustedes algo que anima mucho. Las personas se están aislando por sí solas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque acuérdense que el 80% vamos a tener la sintomatología leve, vamos a haber pasado por un coronavirus y no nos va a pasar nada. Y lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Por eso, quédense en casa. Si no haya que salir, quédense en su casa. Solo realicemos y hagamos las actividades esenciales. Es un corto tiempo para seguir con nuestra cadena de transmisión controlada, ¿verdad? Y por lo que me dices de lo que se comente en redes y otros medios, yo sí vuelvo a reconocerles a ustedes como los medios más formales que existen en Chiapas y en muchas regiones, pero quien siga apostándole a distorsionar la información oficial, le está apostando, o sea, es socio del coronavirus, porque hay virus más fuertes y más letales y que hacen más daño a la población que el propio coronavirus, y son todos aquellos los manipuladores de la información que no es oficial. Secretario, buenas tardes. Bernardino Toscano de Mural Chiapas, para preguntarle sobre cuántos casos hasta ahorita se han registrado también de lo que es la influenza y otras enfermedades respiratorias. Se lo pregunto porque también me han contactado gente de que dice que tiene temor de que lo tenga, pero que le han diagnosticado influenza y otras enfermedades. Me gustaría que nos dijera cuántos casos de influenza y demás enfermedades respiratorias se han registrado hasta el momento. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante su pregunta, porque no se olviden que en el 94 tuvimos un problema de la influenza. Y nosotros aprendimos de la influenza. Incluso hay vacuna. Hoy hay vacuna en Chiapas para influenza. Pero tenemos ya al 31 de marzo, que era la fecha límite, para completar al 100% la protección específica a través de la vacuna de influenza. Nosotros ya lo tenemos completo en el estado, el refuerzo de este año, para todas las personas susceptibles. Hablo mayores de 60 años, hablo de los niños hasta los 12 años, de las embarazadas, de los profesionales de la salud. Todos estamos con protección específica con la vacuna. Sin embargo, hemos tenido casos de influenza en lo que va del año. Han sido en una tasa mínima en relación a los últimos 4 años, ¿verdad? Pero hemos tenido, de manera tal que ayer te voy a decir de un caso que se comunicó directamente conmigo y que nosotros corrimos ambas pruebas, tanto para coronavirus como para influenza, porque conociendo las características y los síntomas de estas dos enfermedades, que son primas hermanas, entonces la influenza se comporta de una manera y el coronavirus pudiera tener parecido, por eso digo que son primos hermanos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es correr las dos muestras para poder descartar
que pudiera darse por influenza. Desde el punto de vista clínico, de acuerdo a la historia clínica de la enfermedad, yo diría que es influenza. Sin embargo, vamos a correrle coronavirus para que sí eso nos sirva para saber clínicamente y de acuerdo al laboratorio cuándo poder hacer el diagnóstico diferencial entre influenza y coronavirus. Secretario, buenas tardes. Rafa Balcázar de Star TV. Aquí estoy. Quisiera hacerle una pregunta importante y es que ayer el subsecretario Hugo López-Gatell dio un mensaje pues bastante insistente, quedarse en casa. Sin embargo, mucha gente en Tuxtla Gutiérrez no está haciendo caso a ese llamado. Y también otra situación, en redes sociales hemos leído muchos comentarios que no es cierto, que el coronavirus no existe, que es una situación inventada. ¿Cuál es el mensaje que le da a todas esas personas? El mensaje del doctor Gatell es muy claro y nos lleva a todos a reflexionar. Y él está viendo el ámbito nacional y nosotros estamos viendo el ámbito local. Y él, al igual que nosotros, tiene su comité homogéneo, igual al de nosotros. Entonces él ya recomienda en el ámbito nacional quedarse en casa. Y nosotros ya recomendamos quedarse en casa. Pero, como todo, en el mundo habemos de todo. Y hay unos que dicen hasta no ver, no creer. Entonces a lo mejor están esperando algo que les pase para entender que sí existe. Y eso a lo mejor puedan ser aquellos que dicen que no existe el coronavirus. Y a lo mejor, ojalá no les pase y no les dé y no tengan que cerciorarse en su propio organismo de que sí existe. El mensaje que quería decirlo es: quédense en casa y la sana distancia. Son las únicas dos herramientas que tenemos para vencer el coronavirus. Ustedes, cuando lleguen a sus casas, van a hacer lo que ahorita acordamos en el comité, su filtro familiar, el filtro de la vivienda. Ya venimos, fíjense, haciendo filtros de los países, haciendo filtros en nuestro estado. Ahora vamos a hacer los filtros de cada municipio por cuando tengamos contagio entre nosotros. Pero si cada quien hace su filtro en su vivienda, créanme que vamos a estar muy bien. Y lo decía ayer, antes de llegar a tu casa, pon un tapete, imprégnalo de cloro y si te paras en él, en automático tus zapatos se esterilizan, ¿verdad? Y es muy importante que después, en el primer lugar que puedas, sobre todo ustedes, los medios de comunicación que siguen la noticia en todo momento, y me queda claro, se arriesgan, son de los más expuestos. Entonces, coloquen un lugar donde puedan bañarse, y un buen baño con un buen jabón les permite cambiar su ropa pónganla en una bolsa, ténganla lista para que quien la vaya a lavar también se proteja y pueda esterilizarle su ropa con su agüita de jabón y de cloro, y con eso estamos destruyendo el virus. Es un dato muy importante que yo les dé. El virus vive en las superficies lisas. En la que más vive es en el aluminio, seguido del plástico, después del cartón, y el piso común vive menos. Nosotros creemos que es porque todos los días, o por lo menos cada determinado tiempo, se le pasa cloro o se le pasa pino. Ahí tienen elementos para hacer su filtro de su familia. Si cada núcleo familiar que compone la sociedad hiciera esto, nosotros estaríamos cortando una cadena muy importante. Los chiapanecos tenemos la gran oportunidad de hacer muchas cosas porque ustedes que nos han acompañado en el día a día están más conscientes que nunca que las medidas que tenemos que tomar son estas.
Por eso nosotros siempre les vamos a estar informando todos los días con responsabilidad, con transparencia, de manera eficaz, de manera eficiencia y sobre todo la veracidad de lo que está pasando en Chiapas. Así lo haremos, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias. Muy buenas tardes.